presentación que antes manifesté, mi agradecimiento a IESPA y a todos vosotros por darme la oportunidad de venir a contar experiencias que tenemos al otro lado del Atlántico. La verdad es que en este entorno tan dantesco que nos ha planteado Florencia, como el especialmente dantesco que también tenemos en España, yo voy a arrojar un poquito de luz sobre una medida que exactamente hace un mes se ha aprobado en España, que es el Digital Tax, la conocida como tasa Google, el impuesto sobre determinados servicios digitales, que se ha aprobado en España recientemente hace un mes y que de alguna manera nos puede dar un poquito de luz en este entorno tan turbulento. Yo a lo largo de mi exposición os voy a hacer referencia a algunas reflexiones previas y a continuación voy a entrar directamente a desarrollar el tributo. Y vamos a ir comenzando un poco con esas reflexiones previas. Algunas ya se han puesto aquí. En la economía, estamos en una economía mundial claramente que tiene un carácter digital muy relevante, en el que los modelos digitales de negocios son transnacionales y se caracterizan por una serie de pautas. Por un lado, son actividades a distancia, transfronterizas, afectan a varios países, hay escasa o nula presencia física, es muy importante el activo intangible, aquí estamos hablando de la idea, del algoritmo, del programa informático que alguien ha venido y ha creado. Normalmente esos activos intangibles muchas veces han sido creados en Estados Unidos, no se nos escapa, en Silicon Valley. Es muy importante hablar, un momentito, es muy importante también el valor de los datos, en el sentido en que esos datos son muy importantes. Es muy importante la contribución del usuario final en la creación del valor. Un momentito, que estoy intentando, no sé si se ve bien la presentación o hay algo en ella que no es correcto. Miguel, ¿me puedes confirmar? Ahí, yo creo que ahora se ve perfectamente. Creo que antes estaba un poco descolocada. Bueno, os hablaba de la contribución de los usuarios finales en la creación de valor. Esto es algo que todos entendemos intuitivamente. Cuando nosotros entramos en una determinada plataforma informática, le damos intro, damos links, hay cookies, y de alguna manera nuestros datos están generando valor, un valor que esa compañía va a monetizar y después los va a utilizar de alguna manera. Bueno, todas las normas fiscales internacionales tradicionalmente tenían en cuenta la presencia física de quien prestaba un servicio o entregaba los bienes. Esto está cambiando, estamos pasando del establecimiento permanente físico al establecimiento permanente de carácter digital. Y por lo tanto hay una gran desconexión entre el lugar entre el que se genera el valor, si me apuráis, donde está ese ciudadano que está directamente dando al clic, está tocando su mus y está dando a intro, del lugar donde las empresas están tributando. En el ámbito internacional hay un proceso de revisión de las normas que lleva años en funcionamiento. Y hago simplemente dos referencias rápidas. En el ámbito de la OCDE y del G20 ha habido distintos informes. El primero, el informe de la acción 1 de BEPS, que muchos de ustedes conocerán, de 5 de octubre de 2015, un informe intermedio del año 2018, del mes de marzo, y últimamente se está avanzando en lo que se denomina Pilar 1 y Pilar 2, que es una revisión de las reglas de localización de beneficios y el nexo. Y en segundo lugar, el pilar segundo, una propuesta global contra la evasión de las bases imponibles. Es decir, son temas en los que a nivel internacional se está trabajando. En la propia Unión Europea, puesto que España está integrado en ella, se ha trabajado con distintas propuestas. Esencialmente, la más relevante de todas fue la propuesta de directivas y recomendación de marzo del año 2018, lo que se llamaba el Digital Tax Package, que de alguna manera era un paquete de propuestas de normas para atacar estas situaciones que he descrito con anterioridad. Lamentablemente, esta propuesta de directivas fue rechazada por el Consejo de Ministros de la Unión Europea el año pasado, en el mes de marzo, pero ha habido movimientos unilaterales, tanto en Francia, Reino Unido, Italia y España. Italia tiene aprobado su propio impuesto web, Francia tiene aprobado también un tributo sobre determinados servicios digitales y España exactamente hace un mes lo ha aprobado. Claro, estas medidas unilaterales generan todo tipo de problemas. Y antes de pasar a la filmina siguiente, simplemente os vuelvo a la idea original. Hay un algoritmo, hay un programa informático, hay un intangible que suele estar en Estados Unidos. De hecho, a este tipo de impuesto,
mal denominado tasa, porque no es una tasa, en algunas ocasiones se le llama la tasa GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple. ¿Qué ocurre? Que, lógicamente, Estados Unidos defiende sus empresas. Esto genera pues, unos problemas entre países bastante relevantes. En la prensa, si colocamos tasa Google España, tasa Google Francia, tasa Google Italia, nos vamos a encontrar con todo tipo de titulares que nos dicen Estados Unidos anuncia aranceles por 1.150 millones de euros a Francia en represalia por la tasa Google. Al final, si tú vas a crear un impuesto que van a terminar pagando mis empresas que tenían la idea, yo te pongo aranceles a los quesos franceses. A España nos está pasando lo mismo con con el aceite de oliva y los quesos españoles. Entonces, estamos en una situación especialmente compleja en la que, bien formalmente, los tributos están aprobados. En el caso francés, se ha ido retrasando lo que sería la puesta en funcionamiento del tributo hasta el mes de diciembre de este año y, de hecho, parece ser, el otro día habló el primer ministro francés diciendo que iban a cobrar la tasa Google, su impuesto sobre determinados servicios digitales en el mes de diciembre. Y en España, aunque el impuesto se aprueba el 16 de octubre, no entra en vigor hasta el 16 de enero de 2021. Por lo tanto, hay 3 meses en los cuales no estarán exentas de algún tipo de negociación entre España y Estados Unidos en términos de te cambio aranceles o no la imposición de aranceles por tasa Google o no tasa Google. Bueno, vamos a entrar directamente con el impuesto. Vamos a ver, el impuesto... Un segundito. Ahí me parece que sea mejor. En cuanto al impuesto, se trata de un impuesto indirecto, es compatible con el IVA, es un impuesto provisional y así lo establece expresamente la norma, puesto que estará en vigor hasta que haya una nueva legislación que incorpore la solución adoptada internacionalmente. En ese sentido, OCDE está trabajando y espera a lo largo de 2021 tener una propuesta de solución internacional. Es importante señalar que es un tributo indirecto que grava determinadas prestaciones de servicios digitales en las que hay intervención de usuarios y que están situados en el territorio de aplicación del impuesto. Es muy importante, y vuelvo a incidir de nuevo, en esa participación del usuario, que crea valor, que contribuye al proceso de creación de valor de la empresa y que la empresa de alguna manera lo monetiza y lo vende. Además, es importante determinar que sin usuarios no existiría ese tipo de empresas. El papel del usuario es fundamental. Además, es un impuesto de carácter indirecto. ¿Y ello por qué? Puesto que el impuesto se centra en los servicios que se prestan, no tiene en cuenta las características del prestador de los mismos, entre ellas su capacidad económica, y por lo tanto no es un impuesto sobre la renta ni un impuesto sobre el patrimonio. No queda, por tanto, comprendido en el ámbito de los convenios de doble imposición, según se establece en el propio informe intermedio del G20. Respecto a los contribuyentes claramente van a ser grandes empresas. Quizás estamos hablando de esa tasa GAFA. Son entidades, por lo tanto, personas jurídicas, que al inicio del periodo de liquidación superen 2 umbrales. Por un lado, que el importe neto de su cifra de negocios sea superior a 750 millones de euros. Este importe claramente coincide con las cifras que hay para el intercambio de información automática correspondientes al informe país, al Country by Country Report. Por lo tanto, es común a todos los países de la Unión Europea y a los que han establecido su denominada tasa Google. Y además es importante que el importe total de los ingresos derivados de estas prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto, una vez aplicadas las reglas para determinar la base imponible, supere 3 millones de euros. Es decir, tiene que ser una gran empresa. No estamos hablando de pequeñas empresas. ¿Cuál es el hecho imponible? Bueno, solamente están sujetas al impuesto aquellas prestaciones de servicios digitales realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, territorio español, efectuadas por los contribuyentes. Son 3 tipos de prestaciones de servicio digital. Por un lado, publicidad en línea. En segundo lugar, intermediación en línea. Y en tercer lugar, transmisión de datos. No hay más. Son solamente estos 3 actos, hechos o negocios que producen el hecho imponible. Los supuestos de no sujeción son los previstos por la comisión que después veremos.
Vamos a intentar ver las características que tiene cada uno de ellos. Servicios de publicidad en línea son aquellos que consisten en la inclusión en una interfaz digital propia o de terceros de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz. Y esto creo que con un ejemplo se va a ver claramente. Normalmente cuando entramos en un buscador, por ejemplo, Google, como también podrían ser otros, y nosotros colocamos vacaciones en Alaska, vacaciones en Miami, nos vamos a encontrar que nos va a aparecer publicidad que va dirigida a los usuarios de dicha interfaz. Y esta publicidad tiene un valor y está generada por las diversas interacciones que el ciudadano tiene contra esa plataforma. Servicios de intermediación en línea. En el caso de servicios de intermediación en línea, estamos hablando de la puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital. Esto de la interfaz digital se entiende muy claramente. Es una plataforma multifacética que permite interactuar con distintos usuarios de forma concurrente. Distintas personas entramos en ella a la vez. Se me está ocurriendo que puede ser desde una interfaz tipo Amazon, una interfaz tipo LinkedIn, algo parecido, que facilita la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios. En ocasiones entramos en plataformas tipo Mercado Libre o Amazon que nos permiten interactuar con otros usuarios que están ofreciendo sus bienes o servicios y nosotros directamente utilizamos la plataforma para comprar un bien o bien que nos presten un servicio. Pero también pueden permitir localizar a otros usuarios e interactuar con ellos. Es decir, no hay entregas de bienes ni prestaciones de servicios, simplemente interactúas. Estaríamos pensando en Facebook. Yo en Facebook entro como usuario, localizo a otros usuarios y entre nosotros nos relacionamos, compartimos contenidos, compartimos imágenes, fotos, buenos momentos. Estamos hablando de intermediación en línea. La siguiente, dentro de este concepto hemos dicho que hay dos categorías de servicios y se ven bastante claros, profundizando en esa intermediación en línea. Esa prestación de servicios que facilitan el intercambio de bienes o servicios subyacentes, hay que hacer una gran precisión. Y es que esos bienes o servicios, el intercambio de bienes o servicios subyacentes, no queda grabado por este impuesto sobre determinados servicios digitales. Lo veremos un poquito más adelante. Y además están esas otras prestaciones de servicios que hemos dicho, las que no hay subyacentes, ¿no? Transmisión de datos. Existen servicios de transmisión de datos con contraprestación, incluidas la venta o cesión de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por aquellas actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales. Y esto intuitivamente lo vemos. Cookies. Últimamente cuando entramos en nuestras plataformas digitales, Facebook, LinkedIn, similares, o incluso en cualquier diario electrónico, nos está saltando el anuncio cookies. ¿Acepta usted las cookies? Esas cookies al final van a detener mucha información sobre qué páginas web visitamos, por dónde navegamos, cuáles son nuestras preferencias. Esa información es muy relevante porque va a determinar publicidad que nos puedan dirigir a nosotros en función de nuestro perfil. Y esa información se vende, se transmite con contraprestación y se ha recopilado por nuestra interactuación como usuarios dentro de la plataforma. Por lo tanto, también se somete a tributación este tipo de servicios de transmisión de datos. ¿Cuáles son los supuestos de no sujeción? Pues los vemos a continuación. Esencialmente me voy a centrar en dos que son los más relevantes. Y empiezo por el segundo. Esas entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea. Parece lógico, si yo estoy haciendo una entrega de bienes transnacional, va a tributar el destino. Y cuando son prestaciones de servicios electrónicos, con carácter general también tributan en destino. No tiene nada que ver con la intermediación que hay en línea. También se dejan fuera del tributo y no están dentro del ámbito objetivo del mismo aquellas de ventas de bienes o servicios contratados en línea o a través del servicio web del proveedor de bienes o servicios en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario. Esto es importante. Estamos hablando de actividades minoristas de comercio electrónico en la que para ese minorista que está utilizando una plataforma, la creación de valor reside en el bien o servicio que se está prestando y la interfaz digital es solamente un medio de comunicación, un canal
de venta. Por lo tanto, quedan fuera del ámbito objetivo del tributo. También se dejan fuera, bueno, esencialmente, cuando estamos hablando del suministro de contenidos digitales o servicios de comunicación o servicios de pago. No quedan dentro del ámbito objetivo del tributo. Tampoco quedan dentro aquellas prestaciones de servicios financieros prestados por entidades financieras reguladas y los servicios de transmisión de datos prestados también por entidades financieras reguladas. En el fondo, hablamos del sector bancario. Y también quedan fuera, por un tema de técnica tributaria, prestaciones de servicios digitales realizadas entre entidades del grupo con participación directa o indirecta del 100%. Seguimos avanzando. ¿Qué es importante en la configuración del tributo? El nexo, donde se entienden realizadas las prestaciones de servicios. Y la regla general está claro, el usuario está situado en el territorio de aplicación del impuesto, en España. Y se establecen reglas especiales para cada tipo de servicio. Y todas, tanto la general como las especiales, están basadas en el lugar de utilización de los dispositivos. Veámoslas de una manera rápida. ¿Qué reglas hay para cada tipo de servicio? Publicidad en línea. Si aparece la publicidad en el dispositivo y el dispositivo está en territorio español, parece lógico. Intermediación. En el caso de intermediación de bienes o servicios subyacentes, el dispositivo, véase el ordenador, la tablet, se encuentra, ordenador, computadora, se encuentra el momento de conclusión del negocio jurídico en el territorio de aplicación del mismo, en España. Cuando es intermediación en línea, el resto de supuestos, por ejemplo, aquellas redes tipo Facebook o LinkedIn que nos permiten intercambiar otras cosas, el momento de apertura de la cuenta. Cuando abres la cuenta y te das de alta, el dispositivo se encuentra en el territorio español. Cuando hablamos de transmisión de datos, los datos transmitidos son generados por dispositivos que se encuentran en territorio español en el momento de su generación. ¿Y de qué estamos hablando? De la presunción general, el IP del dispositivo. Es el IP del dispositivo el que nos indica que va a estar en territorio español, salvo prueba en contra, en particular por la utilización de otros elementos de geolocalización. Seguimos avanzando. La base imponible, pues va a ser los ingresos, excluido el IVA. Y esto es importante, hablamos de ingresos, no estamos hablando de renta, puesto que renta es igual a ingresos menos gastos. Existen reglas especiales para determinar qué parte de los ingresos se debe gravar. Mayoría de los casos, la proporción de usuarios que está en territorio español respecto al mundial. En los servicios de intermediación en línea sin subyacente, los ingresos por cuentas abiertas con dispositivo en España. ¿Qué ocurre si la base imponible no está conocida? Que en muchos casos será bastante normal. Se hace una fijación provisional de la misma en base a criterios fundados y es susceptible de regularización mediante autoliquidación, declaración e ingreso en el plazo de 4 años siguientes, dentro del periodo de prescripción. Devengo. El devengo es instantáneo por cada prestación de servicios, como todos los tributos, bueno, como los tributos de carácter indirecto. Si existen pagos anticipados, existe devengo por el cobro total o parcial por cada uno de estos cobros. El tipo que se aplica es el 3%. La cuota íntegra va a ser igual a la base imponible por el tipo. A efectos de gestión, las autoliquidaciones son trimestrales. Hay periodos trimestrales de declaración e ingreso. La ley también establece una serie de obligaciones formales, de las que destaco esencialmente una, que son obligaciones de carácter censal, desde el tipo de declarar el inicio, la modificación en la actividad, el cese de la actividad, declarar un representante en territorio español para cumplir sus obligaciones fiscales, pero es destacable una, que es establecer sistemas que permitan determinar la localización de los dispositivos usados en el territorio de aplicación del impuesto, de tal manera que se configura un régimen punitivo. Constituye infracción tributaria, sin perjuicio del régimen general al que están sometidas este tipo de contribuyentes, el incumplir esta obligación formal. Es decir, yo no establezco un sistema que me permita localizar los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto. Sancionable con el 0,5% del importe neto de la cifra de ventas, con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 400.000 euros. Y finalmente, para concluir y ajustándome un poco al tiempo que teníamos previsto, para no extenderme demasiado,
os doy varias conclusiones sobre el tributo. Es un impuesto que es provisional, es una solución provisional que se dicta en el marco de lo previsto por la Unión Europea, el famoso Digital Tax Package, y en el marco del informe provisional de la OCDE del año 2018. Por lo tanto, es una solución en ese sentido legítima. Entra en vigor a los 3 meses de su publicación, el 10 de enero de 2021. Es un impuesto indirecto y es un impuesto que está gravando ingresos, no renta. Solamente se gravan algunos servicios, aquellos en los que hay una participación del usuario en la creación de valor, cuando le damos al clic, cuando navegamos por Internet o navegamos por el buscador y creamos valor. Es muy importante que haya una disociación entre la creación del valor, de ahí la importancia del usuario. Está saliendo un PowerPoint, impuestos sobre el servicio, sí. Y que son 3 tipos de servicios los que son objeto de grabación. Y, bueno, que son solamente contribuyentes cuyas ventas son superiores a 750 millones de euros y los ingresos en el territorio español superiores a 3 millones de euros. Bueno, yo creo que eso es suficiente. Y nada, muchísimas gracias a todos y a vuestra disposición para cualquier pregunta que pueda surgir a lo largo de la exposición.